Muy bien, bueno, en este momento vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Buenos días, Ricardo, que nos saluda por el chat. El día de hoy vamos a estudiar el tema de los modelos predictivos o los modelos también conocidos como aprendizaje supervisado desde la consola de R. Entonces vamos a repasar un poco rápidamente los métodos predictivos y después vamos a ir a la uno por uno para explicar cómo se pueden hacer desde la consola de R directamente. Ya habíamos estudiado esto para los que están desde el inicio en el programa experto de RAID, ¿recuerdan? Hoy lo vamos a hacer desde la consola de R. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Ya en la tercera clase, el objetivo será calibrar los métodos, cómo aprender a calibrar métodos para que den mejores resultados. Y en la última lección estudiaremos cómo seleccionar el mejor método, usando lo que se conoce como validación cruzada o bootstrapping. Bueno, entonces vamos a iniciar recordando que un método de clasificación, también conocido como modelo predictivo o aprendizaje supervisado, es un modelo en el que tiene varias características distintas a los modelos descriptivos que vimos hoy hace 8 días. La primera diferencia es que siempre debemos tener una variable a predecir, una variable que es la que queremos que el modelo prediga. Y también, bueno, vamos a tener un conjunto de predictores, que son estos. Entonces son un conjunto de variables conocidas como predictores y una variable que vamos a predecir. Esta variable que vamos a predecir siempre será una variable cualitativa, como esta que tenemos acá. Por ejemplo, ¿es fraude o no es fraude? Podría ser binaria o podría no ser binaria. En este caso es binaria, solo tiene dos categorías. Es un caso bastante frecuente. Bueno, y entonces los modelos de clasificación o de aprendizaje supervisado se caracterizan precisamente por ser supervisados, valga la redundancia, y es decir, yo debo tener una tabla de aprendizaje en la que yo entreno el modelo, que en este caso sería es una tabla histórica en la que yo conozco si las transacciones fueron, por ejemplo, en este caso, fraude o no. Entonces aquí, a partir de esta tabla, entreno el modelo, genero el modelo, y luego me dejo una parte de esa historia para lo que se conoce como tabla de testing. Esa parte de la historia yo ya sé el resultado de las transacciones, si fueron fraude o no. ¿Para qué la dejo? Para comparar si el resultado que yo obtuve con el método predictivo es bueno o no. Es decir, comparo el resultado que me da el método con el verdadero resultado o valor de la variable a predecir. Y de esa manera puedo evaluar si el método está dando buenos resultados o no. Si no da buenos resultados, pues voy de nuevo a calibrar el modelo, que es lo que vamos a ver de hoy en 8, para ver si mejoran los resultados. Y así sigo hasta que tenga resultados aceptables o buenos en la tabla de testing. Si ya tengo resultados buenos, me quedo con ese modelo y lo aplico a individuos nuevos. Y si no logro nunca un buen modelo, pues es que tal vez ese método no funciona. Entonces tengo que ir a lo que vamos a ver de hoy en 15, que sería cómo seleccionar otro modelo que tal vez sí funcione mejor para ese juego de datos. Ese es el esquema general. No se les olviden nunca, una tabla para aprendizaje supervisado tiene que tener predictores y variable a predecir. Ok, bueno. Entonces un problema de clasificación, como dice ahí una definición matemática, realmente en lo que consiste es en asignarle a cada una de las tuplas o filas de una tabla de datos o una base de datos una clase. Es decir, por ejemplo aquí, asignarle a cada fila de la matriz si va a ser o no va a ser fraude. Eso es en lo que consiste un problema de clasificación o de aprendizaje supervisado o un modelo predictivo. Es predecir una variable. Bueno, uno de los modelos más sencillos y sin embargo más
bastante efectivo en muchas ocasiones, es el método conocido como el K vecinos más cercanos, o el KNN method en inglés. Este método se basa en una idea intuitiva muy frecuente y muy válida, y es en aquella idea de dime con quién andas y te diré quién eres. Más o menos ese es el principio de este método. Es decir, yo analizo los vecinos más cercanos al caso que estoy estudiando, y entonces, dependiendo de la mayoría, si la mayoría eran, por ejemplo, fraudes, entonces digo que va a ser fraude. Al contrario, si la mayoría no eran fraude, digo no va a ser fraude. Esa es una idea bastante sencilla. Por ejemplo, acá voy a tratar de predecir si este animal que estoy viendo acá, esta ave, es un pato, una gallina o un pollo. Entonces digamos que yo decido tomar K igual 5. Ahí tenemos algunos problemas de reproducción. Digamos que tomo K igual 5. Entonces, para K igual 5, aquí tengo, más bien aquí hay un error, es K igual 6. Tengo 1, 2, 3, es que este chiquitito no lo había visto, 5, 6, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los 6 vecinos más cercanos, con K igual 6 aquí, no 5. Entonces, de esos 6, 1, 2, 3, 4 son patos. Uno es una gallina y otro es un pollo. Entonces yo predigo que este individuo va a ser un pollo, porque de sus vecinos, de sus 6 vecinos más cercanos, la mayoría son pollos. Son patos, más bien, perdón. Son patos. Entonces predigo que él va a ser un pato. Aquí se usa un criterio que en inglés conocido como el majority vote, que es el que tenga más votos. Simplemente cuento y la mayor cantidad a ese lo predigo. Es una idea bastante sencilla. Aquí sí tengo bien que es con K igual 6. No sé por qué acá puse K igual 5. Una idea bastante sencilla, sin embargo, bastante efectiva. Ahora, hay que definir qué sería esta distancia de estar cerca. Ahí entonces se pueden usar muchas fórmulas matemáticas para medir esa distancia. Pero, permítanme acá. Tengo un problemita aquí técnico, perdón. Ok, listo. Bueno, entonces, esa es la idea. Ahora, también otro detalle importante aquí es cuál es el K que me conviene. Si tomara K igual 1, no es una buena idea, porque simplemente me asocio al más cercano, que podría ser un atípico. Entonces estoy cometiendo un error. Si tomo K igual muy grande, por ejemplo, el total de la población, entonces tampoco serviría el método, porque siempre le asignaría la clase a la que mayor cantidad tenga el total de la base de datos. Eso no tendría sentido. Entonces, ¿cuál es el K más apropiado? K igual 3, K igual 4, K igual 5. Es algo que también vamos a ver en la última semana. Cómo calibrar eso, cómo encontrar el K más apropiado dado un juego de datos. Eso se llama calibrar el modelo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver esa idea. Vean, por ejemplo, acá este es un individuo nuevo. Si yo tomo K igual 1, lo predice que es un menos. Digamos que voy a predecir si es un menos o un más. Si tomo K igual 2, hay un empate. Por eso no se recomienda tomar el K como par, porque habrían empates. Es mejor tomarlo como impar. Entonces K igual 3 lo predice como un más. Entonces vean que dependiendo del tamaño de la cantidad de vecinos que yo quiera escoger, podría cambiar el resultado. Ahora lo que se puede hacer es en el entrenamiento, el método que vamos a ver hoy en R escoge el mejor K. También se puede hacer con calibración, usando validación cruzada, como vamos a ver en la última clase. Muy bien, entonces aquí está esto que les explicaba de cómo escoger el valor de K. No es una cosa sencilla. Básicamente lo que se hace es, lo cual es muy caro computacionalmente, es hacerlo con K igual 1, con K igual 3, con K igual 5 y así sucesivamente hasta por lo menos la mitad, K igual la mitad del tamaño de la base de datos, porque a partir de ahí sería demasiado grande. Y ver cuál modelo minimiza el error cuadrático.
en el testing, cuál da mejor en el testing, y me quedo con ese K. Bueno, hay un paquete en R conocido como el KNN, que es el que vamos a usar. El KNN lo vamos a usar en la consola para aplicar el método de los vecinos más cercanos. Ok, entonces esa es la idea. Bueno, vamos a trabajar con dos ejemplos el día de hoy que ya son conocidos por ustedes. El ejemplo de Iris, por aquellos los que no lo han visto, es un ejemplo muy famoso propuesto por el padre de la estadística Fisher. Se trata de unas flores que están clasificadas en tres tipos: setosas, versicolor y virgínica, y de lo que se trata es de predecir el tipo de flor. ¿Basado en qué? En el ancho del sépalo y en el largo del sépalo. El ancho del sépalo es esto, de la flor, el ancho. El largo del sépalo es cuánto mide la flor de largo. No, perdón, eso que acabo de decir es el pétalo. Esto es el ancho del pétalo y el largo del pétalo. El sépalo es como esta parte acá de la flor, que está antes de la flor. Este sería el largo y aquí sería el ancho. Bueno, con base en esas cuatro variables se logra predecir bastante bien si la flor es setosa, versicolor o virgínica. Es un ejemplo clásico propuesto por Fisher y tiene la característica de que en él las clases son muy bien separadas. Entonces es un ejemplo que se usa para hacer comparaciones, para hacer benchmark. Si un método no funciona bien con Iris, entonces mejor deséchelo porque es un método que no va a funcionar bien. Se usa mucho cuando los investigadores están proponiendo nuevas metodologías o mejoras a las metodologías ya existentes. Bueno, vamos a usar Iris. Aquí está Iris graficado en 3 dimensiones. Se separan bastante bien las clases. Aquí hay una clase, acá está otra y acá está otra. Entonces son unos datos que se separan bastante bonito. Luego, aquí está Iris también graficado. Las setosas, las virgínicas y las versicolor son las que se confunden un poquito aquí, pero se funciona bastante bien. Bueno, entonces vamos a usar este ejemplo y vamos a usar un otro ejemplo que hemos usado, que fue el de scoring crediticio, que es un scoring real para predecir si una persona va a ser bueno o malo como pagador de un crédito. Bueno, vamos a ir a ver el método de KNN en R, en la consola de R. Aquí tengo un documento autorreproducible para mostrarles cómo funciona. Muy bien. Entonces ahí, para verlo un poquito más grande, por cierto, les recuerdo aquí entre paréntesis que estos videos, cuando hay código, yo les recomiendo que en el aula virtual uno le puede dar clic al video, irse a YouTube directamente, a nuestro canal de YouTube, y lo pueden poner en alta definición. Todos nuestros videos son grabados en alta definición, de manera que si lo ven en alta definición se ve mucho más clarito. Entonces les recomiendo eso por si no lo han logrado, no saben, pero es mejor verlo en pantalla completa y en alta definición. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, lo primero que hacemos aquí es establecer el directorio de trabajo, como siempre. Esto es para borrar todas las variables de memoria. Leo la tabla de datos Iris, read CSV, Iris, separador punto y coma, separador decimal, coma. Tengan mucho cuidado con eso. Si esto lo hacen mal, todo da mal. Header en true, tiene encabezados y no viene row names en uno, o sea que no hay encabezados de fila, no hay nombres de fila. Cargo la librería, hay que cargar e instalar, si ustedes no la tienen instalada, la librería KKNN. En esa librería está implementado el método de los K vecinos más cercanos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a separar mi tabla de datos en testing y training. Como estaba acá al puro principio, ¿verdad? Yo voy a tener una parte de los datos, aquí estamos viendo, para training, para entrenar el modelo, y otra para testear el modelo. ¿Cómo logro hacer eso en R? Voy a sacarles, decirle, la tabla Iris tiene 150 filas en total. De hecho son 50 setosas, 50 virgínicas y 50 versicolor. Entonces voy a decirle que me saque al azar sample 50 elementos de aquí. Voy a dejar 50 para testing. Entonces dejo aquí esos 50 números
Esto lo que me da son 50 números. ¿Ok? 50 números es lo que esto me devuelve. Voy a ponerlo aquí en R para que lo vean. Directamente en RStudio. Observen que esta instrucción lo que me devuelve son, si le pido que es muestra, me devuelve 50 números al azar, como están viendo aquí abajo, entre 1 y 150. Entonces, yo lo que hago es decirle, para testing, como tabla de testing, voy a coger de la tabla de datos esas 50 filas que me dieron esos 50 números, que son al azar. Entonces, cojo 50 filas al azar y esas las dejo para testing. Y el resto, vean que aquí hay un menos muestra. Entonces digo, todas las que no fueron esas 50, o sea, las otras 100, las dejo para aprender. Entonces, aprendo con 50 y testeo con, aprendo con 100 y testeo con 50 filas. Eso es lo que logra estas tres instrucciones. Es construir la tabla de testing y la de aprendizaje. Aquí voy a usar entonces una tercera parte para aprendizaje. Ahora, el método KNN se corre así, la mayoría se corren igual. Este se llama train, entrenamiento.knn. Voy a usar la variable tipo, esa es la variable a predecir. Recuerden que la tabla iris, la vamos a ir a ver, la tabla iris. La tabla iris. Aquí le estoy viendo, la variable a predecir se llama tipo de flor. Entonces voy a predecir tipo basado en estas otras. Estos son los predictores y este tipo es la variable a predecir. Entonces eso es lo que estoy diciéndole aquí. Prediga tipo. Esto es una fórmula, ¿recuerdan? Tipo, este símbolo y punto significa que todas las variables las voy a usar como predictoras, excepto tipo, que es la variable a predecir. ¿Cuál es el data donde va a aprender? En la tabla de aprendizaje que escogí aquí. Este Kmax igual 9 es que le estoy diciendo que el máximo valor de K posible que use sea 9. El modelo escoge un K entre 1 y 9, que a él le parezca el más apropiado. Entonces aquí corre, genero el modelo, le pregunto por el modelo a R y lo veo aquí, me devuelve esto. ¿ven? Me dice que usó K igual 9, fue el que mejor le funcionó. ¿Ok? El error de clasificación es el 2% apenas en el training. Bueno, a partir de ahí, entonces voy a ir a predecir. Recuerden que la función predict es la que siempre se usa ya para predecir. Voy a predecir, para predecir debo pasarle el modelo, que es este que acabo de construir, que acabo de entrenar. Este ya modelo ya está entrenado. Y voy a predecir la tabla de testing. A esa tabla le quito la columna 5. ¿Por qué le quito la columna 5? Porque yo no quiero engañar al modelo. Yo voy a decirle que me prediga qué es esta columna, la 5, sin usar la 5, para después poder comparar el valor predicho con el verdadero valor. Entonces, por eso le digo aquí, predígame con este modelo la tabla de testing quitándole la columna 5, que es donde está el verdadero valor, si es virgínica, versicolor o setosa. Entonces aquí me genera la predicción, ¿ven? Queda en predicción y aquí me predice qué tipo cree el modelo que va a hacer cada flor. ¿Ok? Aquí me predice para las 50 flores que me quedaron en testing, qué tipo de flor va a ser. Luego comparo, hay que calcular la matriz de confusión. ¿Cómo se calcula la matriz de confusión aquí en la consola? Con un comando en R que se llama table. Entonces le paso t-testing, voy a comparar t-testing, la columna 5. Aquí es donde está el verdadero valor de la flor. Sería en la columna 5, donde está si es setosa, virgínica o versicolor. Entonces con este comando, y luego le paso la predicción, que es la que me acaba de dar el modelo aquí. Con eso él construye una matriz. Y aquí está la matriz de confusión. Para allá va la predicción y para acá va el verdadero valor. En columnas el verdadero valor y en la fila la predicción. Por ejemplo, me predijo que 14 setosas
de 15 cetosas, vean, que habían, me predijo 14 como cetosa y una como versicolor. O sea, aquí se equivocó. Esta es una falsa versicolor porque ella es cetosa. Entonces se equivocó aquí. De las versicolor me predijo 18 bien y 2 mal. 2 me las predijo como virgínica. De las virgínicas me predijo 14 bien y una mal. Entonces se ve que el modelo está bastante bien porque la diagonal es muy grande. ¿Cómo calculo el acierto? El acierto de buena clasificación sería la diagonal de la matriz. Entonces con este comando sum diagonal de la matriz, sumo la diagonal de la matriz. Y lo divido entre la suma total de la matriz. Eso me da el porcentaje de acierto, que en este caso es el 92%. Y 1 menos el porcentaje de acierto me da el 8% de error. Ok, muy bien. Les abro ahí el micrófono por si alguno tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí. Muy importante, esta es la parte más importante, porque si entienden este bien, todos los modelos se corren de manera muy similar. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, sino ahí vía el chat. Bueno, entonces vamos claros por ahora. Vamos a hacer otro ejemplo del scoring. Recuerden, esta tabla de datos era una tabla de datos que teníamos para predecir si una persona iba a ser buen pagador o mal pagador. Y teníamos una muestra de aprendizaje. Aquí la diferencia es que ya los datos están separados. Recuerden, la muestra de aprendizaje, tengo 2500 para aprender y 2500 para testear. Y ya están en archivos separados. Entonces, borro todas las variables de memoria, direcciono el directorio, valga la redundancia, leo entre aprendizaje la matriz muestra de aprendizaje, con separador, punto y coma, header en true, y el decimal es coma, no lo pongo, entonces lo toma por defecto como coma. Si le pido la dimensión a la matriz solo para ver si la está leyendo bien, me dice que es 2500 por 6, hay 2500 filas y 6 variables. Luego leo el testing. Ven que aquí es distinto. Al ejemplo anterior yo lo generaba usando random, usando números al azar de la misma matriz. Aquí vienen por separado en archivos separados. Entonces leo la muestra de test crédito que son 2500 más. Entonces ya tengo T aprendizaje y ya tengo T testing. Ahora sí corro el modelo. Train KNN. Voy a predecir, recuerden que aquí la variable a predecir es buen pagador. Con respecto a todas las demás variables, que las podemos ir a ver. Era muestra crédito 2500, recuerdan, monto de crédito, ingreso neto, coeficiente crédito avalúo, monto de la cuota, grado académico, y la variable a predecir es buen pagador. Esa es la variable a predecir y estas son las variables predictoras, es decir, las que se usan para predecir. Muy bien, entonces entreno el modelo, le pongo K máximo igual 7, corro el modelo y me dice, le pido que me lo despliegue y me dice que el mejor K que encontró en este caso fue K igual 1, curiosamente, con K igual 1. Entonces ya está construido el modelo. Ahora le digo, predígame con este modelo que acabo de construir, se lo paso de parámetro y le paso testing menos 6. Recuerdan que en el ejemplo anterior aquí era menos 5, porque la variable a predecir estaba en la columna 5. Aquí es menos 6, porque la variable a predecir está en la columna, vean aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la variable a predecir. Está en la columna 6. Entonces yo aquí le quito la columna 6, para que no la use. Muy bien, entonces predigo, y aquí me queda la predicción. Construyo la matriz de confusión que le llamo MC con el comando table, pasándole la tabla de testing y la columna 6 y pasándole la predicción que acabo de generar. Esa sería la matriz de confusión. Calculo el acierto, que es la suma siempre de la diagonal entre la suma total de la matriz, y me da un 94% de acierto.
y por lo tanto 1 menos el acierto, un 5% de error. Pareciera relativamente buena, aunque aquí para poder estar más seguros deberíamos ver la matriz de confusión para ver si no hay muchos, recuerdan del curso anterior, falsos positivos. Porque podría ser, recuerden que este es un problema desbalanceado, en el que son muy pocos malos pagadores. Entonces, si el modelo tira todo a buenos pagadores, el error global puede dar muy bueno, pero podría ser que no me esté prediciendo bien a los malos pagadores. Voy a hacerlo en la consola aquí para ver, porque no sé, por alguna razón ahí no puse la matriz de confusión. Vamos a ver cuál es. Voy a correr el modelo acá. Ahí está. Voy a ir a traerme la otra parte de testing. Voy a hacer toda la corrida acá para ver la matriz de confusión. Aquí me está diciendo este error porque no he leído el paquete. ¿Okay? Entonces tengo que hacer así, library KKNN. Ok, ahí ya lo estoy leyendo. ¿Ven? Ya está leído. Entonces ahora sí esta instrucción va a correr. ¿Ven? Le pido el modelo. De nuevo me dio que el mejor K es 1. Y voy a ir a hacer la predicción. Voy a hacer la predicción. Voy a predecir. Ahí está hecha la predicción. Calculo la matriz de confusión. Y le voy a preguntar la matriz de confusión, que es lo que quería ver. Ven, la matriz de confusión no está tan mal, sí, está bastante bien, porque el problema es que en el no prediga bien, pero de los no, predijo 237 bien y 108 mal. No está tan mal, ¿verdad? Está prediciendo más del 60, casi el 70% bien en los no. En los sí predice la mayoría bien, 2130 bien y 25 mal. Entonces, no está tan mal el modelo, está prediciendo relativamente bien en el no, que es la parte más difícil. Por aquí vi una pregunta en el chat que me hace Manuel. Me dice, ¿por qué no se ejecutan las instrucciones directamente en la consola de R y sí en RStudio? Esto en el foro de la sesión 1 recomendaba estudiar en R y no en RStudio. No, yo recomendaba usar R y no RStudio para otra cosa en particular. No recuerdo para qué era. En general es mejor usar RStudio. Bueno, puedo usar cualquiera. RStudio es un ambiente más bonito, más fácil. Para lo que yo recomendaba usar, ya me acuerdo. RStudio era para los 3 gráficos. Sí, gracias Ricardo. Lo que pasa es que el paquete Factor Miner, cuando hacía 3 gráficos de una sola vez, esa es una deficiencia que tiene RStudio, que RStudio solo puede hacer un gráfico a la vez, porque solo tiene esta ventana de graficación. Y el paquete Factor Miner, cuando hacía clasificación jerárquica sobre las componentes principales, tiraba de un solo tiro 3 gráficos. Entonces no se podía hacer en RStudio, porque daba un error, porque RStudio solo un gráfico a la vez. Entonces en esa parte fue Manuel donde yo recomendé que tenían que irlo a hacer a R. Pero en general, por lo menos yo prefiero usar RStudio que no usar R. Claro que yo me puedo llevar todo esto aquí y no hay ningún problema. Y lo puedo correr acá en R también, ¿verdad? Le puedo decir aquí nuevo script. Lo pego aquí. Incluso lo marco y le doy control R. Aquí lo que pasa es que no corría, está en control R. Y después le doy acá y me corre todo acá directamente en R, ven. Aquí está la matriz de confusión, el error, todo. Entonces lo pueden hacer aquí directamente en R. Pero era Manuel en ese caso particular. Me dice Manuel, no obstante, en ocasiones RStudio no permite instalar paquetes que sí tiene que ejecutar desde R. Bueno, yo he encontrado pocas veces que pase eso, pero sí tiene razón. Tiene razón. Digamos que efectivamente el R
puro, que es este, es más estable, porque este es el que hizo propiamente digamos, el CRAN, los creadores de R. Mientras que RStudio, que es este otro, lo hizo una empresa privada que se dedica a dar consultoría sobre R. Y entonces ellos usan este ambiente. Pero bueno, eso se los dejo ahí de libre decisión. Pueden usar R, pueden usar RStudio. Hay otros, no solo estos, hay varios otros que se pueden usar para trabajar con R. Siempre, claro, está con el requisito de que esté R instalado. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, me pueden escribir por el chat, con mucho gusto. Bueno, vamos ahora a otro método muy clásico del aprendizaje supervisado, que se conoce como el método de Bayes. Es uno de los métodos más viejos en modelos predictivos y viene directamente desde la probabilidad, desde la teoría de probabilidades y estadística. El método de Bayes se basa en el teorema de la probabilidad total. No voy a detallar mucho estas matemáticas aquí. Y lo que se basa es en la idea de usar el teorema de Naive-Bayes, que es este, que están viendo en pantalla, para calcular, por ejemplo, aquí calcula la probabilidad de AJ condicionado a B con esta fórmula matemática. Sin entrar en detalles, lo que se hace es usar esta fórmula, por ejemplo, para calcular la probabilidad de que sea buen pagador, dado que se llama Luis Pérez. ¿Qué quiere decir que se llama Luis Pérez? Que tiene grado de bachiller, que tiene un salario de tanto, que tiene coeficiente crédito avalúo, es decir, las condiciones que él cumple en la tabla de datos. Entonces yo calculo la probabilidad de que sea buen pagador y luego calculo la probabilidad de que sea mal pagador, y entonces la probabilidad que me da más alta, a ese le asigno la clase. Igual yo puedo calcular la probabilidad de que sea virgínica, dado que tiene un ancho del pétalo, un largo del pétalo, un ancho del sépalo y un largo del pétalo. Y entonces, con base en eso, calculo la probabilidad de que sea versicolor, de que sea virgínica o de que sea setosa, y la que me dé más grande, entonces lo asigno a esa clase. El método de Bayes, perdón que aquí tengo algún ruido, el método de Bayes tiene un problema de que parte de la hipótesis matemática de que todas las variables son independientes, y eso en la práctica muchas veces no se cumple. Aún así se aplica. Bueno, aquí está lo que quiere decir que sean eventos independientes. El método de Bayes asume que los eventos son independientes. Es decir, por ejemplo, asumiría, por ejemplo, que el salario es independiente del grado académico, lo cual es bastante y evidentemente falso, ¿verdad? Generalmente se sabe que entre mayor nivel académico, mayor salario. Entonces ahí fallan las hipótesis teóricas del modelo de Bayes, fallan muchas veces en la práctica, y por eso es que en muchos casos no da muy bien. En inglés se le dicen el dummy method, porque la gente lo usa sin saber que no está cumpliendo las hipótesis. Sin embargo, curiosamente, en algunas ocasiones el método da bastante bien, en algunos casos. Bueno, aquí viene un ejemplo, no se lo voy a detallar, hecho a pie a mano, por aquello de los que quieran indagar un poco cómo es el cálculo. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo del crédito avalúo. Aquí calculo la probabilidad de que sea bueno, me da 0,002, la probabilidad de que sea malo me da 0, entonces lo asigno como buen pagador. Bueno, el método de Naive-Bayes está en un paquete muy famoso, que es un paquete alemán, de los más viejos, más estables y más conocidos de R, que se llama el E1071. Ustedes se preguntarán por qué tiene ese nombre tan extraño. Yo siempre me lo había preguntado, y hace poco supe que se debe a que así era el código del proyecto de investigación de una universidad alemana, que fue la que creó ese paquete. Era el proyecto E1071, era el código del proyecto de investigación. Entonces el paquete se quedó así, E1071. Ahí está el método de Bayes y muchos otros métodos muy útiles. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace Bayes en la consola. Bayes en la consola. Básicamente funciona igual. Básicamente funciona igual que el anterior, vean. Bueno, direcciono el directorio,
cargo el paquete E1071, ok, igual voy a probar con iris, entonces leo los datos iris, igual que antes, ahí está el head de iris, ahí está el summary de iris. Yo les recomiendo siempre usar esto antes de empezar, para ver si los datos fueron bien leídos, si las variables fueron leídas con el tipo apropiado, porque es muy común ese error. Bueno, igual que antes, voy a sacar una muestra de 50 números para crear la tabla de testing y me quedan 150 para la tabla de aprendizaje. Eso es lo mismo de antes. Ahora vean cómo se corre el método de naive Bayes. Nada más se le pone naive Bayes, se llama la función, igual que antes. Voy a predecir el tipo con todas las demás variables como predictoras y de aprendizaje le paso de aprendizaje. Esa es la data que va a usar para aprender y el modelo me queda aquí en modelo. Es lo mismo, nada más que aquí antes se llamaba train KNN, aquí se llama naive Bayes, pero todos corren más o menos con la misma sintaxis y la predicción siempre se hace exactamente igual. Con la función predict le paso el modelo y le paso la tabla de testing quitándole la columna donde está el verdadero valor. Luego calculo la matriz de confusión, se hace igual, table, le paso la tabla de testing y le paso la predicción. Y entonces observen que aquí está, funcionó mejor, un poquito mejor que KNN, porque las setosas las predijo todas bien, las versicolor las predijo todas bien, y se equivocó solo en las virgínicas en 2 flores. Entonces vean que estamos teniendo aquí la suma de la diagonal de esta matriz. El error se calcula haciendo la suma de esta diagonal entre la suma total de la matriz. Eso me da un 96% de acierto y un 4% de error. Muy bien, credit scoring. El ejemplo de credit scoring con Bayes. Igual, leo la tabla de aprendizaje con RIT aquí, que ya estaba. Igual, vean, corro naive Bayes, predigo buen pagador usando la tabla de aprendizaje. Y el modelo queda en modelo. Luego la predicción, le digo que predict el modelo y use el testing. Esto es igual, vean que aquí le estoy diciendo que use las columnas de 1 a la 5. Es equivalente a lo que hice aquí de decirle menos 5. Aquí le podría decir menos 6, es lo mismo. Le digo, es decir, le use de 1 a 5 o no use 6. Ahí podría ir un menos 6. Solo lo puse para ilustrarles. Entonces aquí me queda la predicción y calculo la matriz de confusión. Aquí la matriz de confusión se ve que el modelo de Bayes funcionó bastante mal para esto, porque de los no predijo 43 bien y 302 mal. Es decir, de los que son no, 43 dijo que son no, pero en 302 dijo que son sí. O sea, se equivocó más veces de las que acertó. Entonces él acierta bastante bien en los sí, pero acierta bastante mal en los no. De hecho se ve que el error global es, el acierto es del 83% y el error global es del 16%. Aquí voy a calcular el acierto en los malos, es bajísimo, vean. ¿Cómo calculo el acierto en los malos? En los malos pagadores, que son los no. Divido 43 entre la suma de esta fila. Ese sería el porcentaje de bien predichos en los malos. Entonces, MCC 11, que es la casilla de la entrada 11, entre la suma de la fila 1 por 100. En los malos pagadores solo predice el 12%. Y en los buenos pagadores el 94%. Pero eso me dice que el modelo de Bayes para estos datos definitivamente no es adecuado. No funcionó bien, no predice bien la clase que más importa, que más interesa, que es la de los buenos pagadores. Por eso recuerden, eso lo habíamos visto en el curso pasado. Este porcentaje suele o puede ser engañoso, hay que tener cuidado. El acierto global no es suficiente. Muy bien. Bueno, vamos a ir a ver entonces el análisis discriminante. Es otra técnica que viene de la estadística, el análisis discriminante. El análisis discriminante tiene una idea similar a la de vecinos más cercanos.
Pero la diferencia es que antes de calcular los vecinos más cercanos, hace una proyección usando ACP. Y calcula los vecinos más cercanos no en la globalidad de los datos, sino en las componentes principales. Básicamente esa es la diferencia. Les voy a explicar geométricamente. Digamos que yo hago un ACP que me logró separar los malos pagadores de los buenos pagadores. Esta es la proyección en el plano del ACP. Entonces, cuando viene un individuo nuevo, yo lo proyecto en el mismo ACP. Por ejemplo, este que acaba de llegar aquí, se parece más a los rojos, está más cerca de los rojos, entonces lo predigo como mal pagador o como rojo. Este está más cerca de los verdes, entonces lo predigo como buen pagador. Ok. Allí también puedo estudiar las variables que más impactan a los malos pagadores y las variables que más impactan a los buenos pagadores y las variables que no están ayudando en nada. Básicamente, ¿cómo se calcula la distancia? Se calcula la distancia al centroide. Ahí está el centroide de los malos pagadores, el centroide de los buenos pagadores, y cuando viene uno nuevo, yo calculo la distancia al centroide. ¿Ven? Está más cerca de este centroide y este está más cerca de este centroide. Entonces este lo predigo como buen pagador y este como mal pagador. Básicamente esa es la idea. Se parece a los vecinos más cercanos, solo que media un análisis en componentes principales. Bueno, para usar análisis discriminante hay que cargar un paquete que se llama el más. Ahí viene el análisis discriminante. Hay análisis discriminante lineal y análisis discriminante cuadrático. Lineal es cuando yo separo, trato de separar las dos clases con un hiperplano lineal, pero podría ser cuadrático. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un análisis lineal, discriminante lineal si separo las clases con una línea, pero cuadrático, por ejemplo, si uso algo parabólico de grado 2. También se puede hacer análisis discriminante cuadrático. Aquí vemos análisis discriminante cuadráticos para separar los datos de iris. Eso es lo que estamos viendo en pantalla. Entonces esto sería una separación con análisis discriminante lineal y esta sería una separación con análisis discriminante cuadrático. En la mayoría de las ocasiones, no siempre, funciona mejor el análisis discriminante cuadrático. Bueno, vamos a ir a ver entonces a ver el análisis discriminante. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden interrumpir o pueden escribir vía el chat. Bueno, el análisis discriminante lineal, por dicha, una vez que uno aprende un método en la consola, los demás básicamente funcionan igual. Aquí cargo la librería, el paquete class y el paquete más para poder usar análisis discriminante lineal y cuadrático. Voy a ver que tengo una pregunta por acá en el chat. Me preguntan, ¿para el método de Bayes no es necesario calcular las precisiones asertivas y falsos positivos? Sí. Muy buena pregunta, Manuel. Sí, en realidad eso hay que hacerlo para todos los métodos. Uno no debe conformarse con ver el error global. No lo hice ahí por razones tal vez de no hacer la presentación tan larga, pero en la práctica, y van a ver en la tarea, siempre se pide calcular la precisión global, el error global, el porcentaje de falsos positivos, de falsos negativos, la asertividad positiva, la asertividad negativa, todo lo que vimos en el curso anterior, en el curso de modelos predictivos, para estar seguros de qué tan buena es o no la predicción. Muy buena pregunta. Ok, muy bien, sí queda claro. Bueno, seguimos. Sí, me dice Manuel que se aplican para diferentes modelos. Sí, digamos el tema de calcular los errores, como dice aquí, el acierto en los buenos y en los malos, todo esto de la matriz de confusión para abajo, en realidad aplica para cualquier modelo. Debería hacerse para todos los modelos, no solo para Bayes, se usa para KNN, para todos. Es una manera de evaluar la calidad de la predicción. Después, más adelante, en la tercera semana, vamos a ver en la cuarta modelos todavía más sofisticados para medir la calidad de la predicción. Bueno, entonces igual con Iris construyo una tabla de aprendizaje y una tabla de testes usando sample
Y el análisis discriminante lineal se corre usando este comando, LDA, que quiere decir Linear Discriminant Analysis, y la sintaxis es la misma. Predigo el tipo con todas las variables y los datos son de aprendizaje y el modelo me queda en modelo. Y lo mismo. Nada más que si le pido el modelo, él me da una información un poquito distinta. Esta es el plano de separación, los coeficientes de separación, el porcentaje de las probabilidades a priori y alguna información adicional. Pero en la práctica el método, ven, se corre igual. Predict, para predecir, le paso el modelo y le paso testing. Aquí hay una pequeña diferencia. Recuerden que antes yo le pasaba aquí testing menos 5. Aquí no hace falta ponérselo. Resulta que este predict del análisis discriminante lineal es más inteligente y él se da cuenta solito de dónde está la variable a predecir y no la usa. Hay otra diferencia y es que para sacar la predicción hay que ponerle $class. Recuerdan que antes la predicción yo la sacaba solo con predicción. En este método hay que ponerle predicción $class. ¿Por qué? Porque en el análisis discriminante lineal, si le pedimos predicción, vamos a ver que no solo da la clase, da muchas cosas, da las probabilidades de pertenecer a la clase, da otra información. Entonces, en general, en este modelo, predicción no es solo la predicción, es más cosas. La predicción de la clase, entonces, viene en un atributo que se llama $class de la estructura, digamos, predicción. Entonces, ojo con esa pequeña diferencia. $class aquí, y aquí no va la columna donde está la variable a predecir, no hace falta ponérsela. Entonces aquí me predice, ahí está la predicción. Aquí en la tabla de confusión sí tengo que ponerle, que es la columna 5 donde está el verdadero valor. Y aquí, ojo, predicción $class, porque ahí es donde está la predicción. Y entonces aquí me da la matriz de confusión donde se ve que fue muy bueno también. Todas las predijo bien. La versicolor falló solo en 2 y las virgínicas las predijo todas bien. Entonces un acierto del 96% y un error del 4%. Ok, muy bien, ahora voy a hacer algo que no había hecho hasta ahora. Voy a predecir, y eso se puede hacer con cualquiera de los modelos que vimos antes. Voy a predecir usando análisis discriminante lineal el tipo, pero solo usando dos variables. Voy a usar solamente el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Si uno pone como acá, vean, este símbolo punto quiere decir que voy a predecir tipo con todas las predictoras, las variables predictoras. Aquí le estoy diciendo que voy a usar solo estas dos. A veces, interesantemente, funciona mejor con menos variables que con todas. Eso, bueno, más adelante lo vamos a ver en el método Lazo, cuando veamos series de tiempo, que a veces hay que usar una cosa que se llama selección de variables. No necesariamente tener más variables significa mejor predicción. Bueno, aquí también lo vamos a hacer para efectos de poder hacer un gráfico en 2 dimensiones. Que es interesante que el análisis discriminante lineal, si uno usa solo 2 variables, estamos en 2 dimensiones. Entonces yo le puedo dar un plot al modelo, vean. Usando como numérica la variable tipo. Y vean qué bonito aquí. Entonces él me grafica cómo hizo la separación de clases, que se ve que fue muy buena. Las cetosas se separan, luego las versicolor y las virgínicas, que se confunden un poquitito aquí. Entonces por eso es que el análisis discriminante lineal lo que encuentra es una línea de separación aquí y otra como por aquí. Y ahí es donde tal vez las dos, recuerdan que habían dos mal, estas dos son, que se las dice como versicolor cuando en realidad eran virgínicas. Ok, entonces eso es interesante, eso es para poder hacer el gráfico y usé solo 2 variables para predecir en lugar de las 4. El ejemplo de scoring, entonces igual leo la muestra de aprendizaje, leo la muestra de testing y construyo el modelo. LDA, voy a predecir buen pagador con todas las variables. Aquí me da algunos datos, hago la predicción y calculo la matriz de confusión. Y nos damos cuenta, viendo la matriz de confusión, que el análisis discriminante tampoco funcionó bien en este método, en este problema, que es complicado. Vean, porque de los no, solo aceptó 21.
y falló en 324. O sea, no está prediciendo bien el no. El sí lo está prediciendo bien. Entonces vean, un error global de 81,5% y una predicción positiva global del 85% y un error del 14%. Uno podría decir no es tan malo, pero sí es malo porque no funciona bien en los no. Y aquí, contestando a la pregunta que me hizo antes Manuel, igual aquí deberíamos hacer un análisis de la predicción de los malos y de los buenos. Aquí no la hice, pero es por cuestiones de tiempo. Deberíamos hacerla para no quedarnos con este dato, porque este dato es engañoso. Pareciera no tan malo el método, pero sí es malo, porque no predice para nada bien al no, que es el que más interesa. También puedo hacer análisis discriminante cuadrático. De la misma manera todo, excepto que en lugar de poner LDA, de Linear Discriminant Analysis, aquí pongo QDA, o sea, Quadratic Discriminant Analysis. Y todo lo demás corre exactamente igual. Esta es la función para hacer análisis discriminante cuadrático. Ahí corro, vamos a hacer la predicción. Igual la predicción queda en $class. Y aquí está la matriz de confusión. Y vean qué interesante. Bueno, con la tabla de Iris hizo una clasificación perfecta. No se equivocó en ni un solo de los datos. Error acierto 1, o sea 100%, y error 0%. Entonces muy bien el análisis discriminante cuadrático en el problema de Iris. Vamos a ver en el problema de scoring. Igual, bueno, leo la testing, leo el aprendizaje, construyo el QDA con buen pagador, QDA, y aquí calculo la predicción y luego la matriz de confusión. Le fue un poquito mejor que el análisis discriminante, pero tampoco le fue muy bien. No es muy bueno este método, es un poquito mejor, 86% y 13% de error. En este problema, claro, un método puede ser muy malo en un problema y muy bueno en otro, ¿verdad? Por eso hay que hacer lo que se llama la selección de modelos, que es lo que vamos a ver en la última clase. Dependiendo del datos, así funciona mejor un método u otro. Bueno, muy bien, seguimos adelante con las máquinas vectoriales de soporte. Las máquinas vectoriales de soporte, de hecho, son una generalización del análisis discriminante, donde se busca un hiperplano de separación, pero donde el margen entre las dos clases sea lo mayor posible. Ya esto lo habíamos visto en el otro curso. Es una versión más general del análisis discriminante, donde además de pedir el plano, pide el que tenga mayor margen. Ok, eso ya lo habíamos estudiado un poco en detalle en el curso de modelos predictivos. La Support Vector Machine también están en este paquete, el E1071, el paquete alemán que les mencionaba antes. Ahí está el método. Vamos a irlo a ver a R. Máquinas vectoriales de soporte en R. Igual se leen los datos. Hay que cargar la library class y la E1071. Igual con Iris construyo la testing, construyo el aprendizaje y corre igual. Support Vector Machines. Voy a predecir tipo con todos los predictores y data, tabla de aprendizaje. Aquí hay una diferencia, ven, kernel lineal. Recuerden, habíamos visto en el curso de modelos predictivos que uno en RATL podía escoger varios kernels, que era para el caso en que no eran separables, él les aplicaba una transformación. Entonces hay varios kernels que uno puede escoger y aquí uno lo escoge. Ahora, aquí voy a usar lineal. Y entonces ustedes se pueden estar preguntando, ¿y cuál kernel escojo? ¿Cómo sé cuál? Bueno, esto es lo que se llama la calibración del modelo, que lo vamos a ver de hoy en 8 días. ¿Cómo escoger? Bueno, básicamente la idea es sencilla. De ahí lo corro con todos los métodos y los pongo a competir. Y el que me dé menor error o mayor acierto con los datos que tengo, con ese me quedo. O el que me prediga mejor lo que yo quiero predecir. Porque puede ser que el error global no sea mejor, pero sí me predice mejor al no, por ejemplo, en el scoring. Entonces podría ser que me convenga más. Entonces, bueno, por hoy vamos a usar aquí kernel lineal.
Y SVM, Support Vector Machines, aquí está que usó 22 soportes. Recuerdan, esto lo habíamos visto en el curso anterior. ¿Qué quería decir esto? Esos son, para los que no estuvieron en ese curso, básicamente cuántos vectores de soporte usó, estos que están encerrados en bolitas. Aquí usó 3 vectores de soporte. En ese caso está usando 22 vectores de soporte. La predicción se hace exactamente igual, se le pasa predict. Ojo que aquí no se le pasa el número de columna, tengan cuidado con eso cuando hacen la tarea. A algunos se les pasa el número de columna y otros no en predict. O sea, se les quita el número de columna donde está la variable a predecir, otros no hace falta. Hago la matriz de confusión, igual que todos los casos, y el resultado es bastante bueno, solo se equivocó en 1, 3. ¿Ok? Entonces en el problema de las flores de iris, 94% de acierto, 6% de error. Bueno, también puedo usar aquí solo 2 variables, como les decía, en cualquier modelo yo puedo usar solo 2 variables. Aquí voy a predecir el tipo con el ancho, el largo del sépalo y el ancho del sépalo. Y con este plot puedo graficar el modelo. Vean qué interesante, aquí está este gráfico que es el que hace Support Vector Machines con 2 variables. Se parece al análisis discriminante, pero es un poquito distinto porque estos graditos que ustedes van viendo aquí son, en realidad cuando uno corre un Support Vector Machines genera muchos planos de separación. Y aquí está la separación. Estos son los vectores de soporte, por eso se ven como gradas. Esa es la separación que logró de Virginica, versicolor y setosa usando esas 2 variables. Hay un poquito de confusión aquí, ven. Algunas rojas me quedaron mal y algunas verdes también. Esos son los errores. Ok, podría usar un kernel no lineal, vean. Aquí voy a usar Support Vector Machines. No le puse el kernel aquí. Entonces resulta que por defecto él usa un kernel que se llama radial. Entonces ahí está usando kernel radial. Si no le pongo el kernel aquí en el último parámetro, por defecto usa el radial. ¿Cómo puede saber uno qué kernel usar? Bueno, yo puedo venir a la ayuda aquí de R, por ejemplo, y le pido la ayuda a SVM. No está porque no he cargado el paquete library E1071. Ya ahí lo cargué. Ahora sí le voy a pedir la ayuda. Ahí está la ayuda. Entonces vean que aquí Support Vector Machines recibe un kernel que por defecto ahí, como estamos viendo, es el radial. Por defecto es el radial. Él puede usar, aquí está que puede usar lineal, puede usar polinomial, puede usar radial basis o sigmoide. Ok, esos serían los que puede usar ahí, en esa opción. Bueno, a este le fue igual, 96% de acierto, 4% de error. Y aquí lo hago nuevamente con ese kernel para 2 variables. Y ahí está el gráfico. Vamos a ver cómo le da Support Vector Machine con scoring. Se corre igual, Support Vector Machines. No le pongo aquí nada, entonces estoy usando radial por defecto. Me construye el modelo. Luego hago la predicción con la función predict. Y construyo la matriz de confusión. Y se ve que a Support Vector Machine sí le va bien, ¿verdad? Porque de los no está prediciendo 227 bien y 118 mal. Relativamente bien. Para un 94% de error, de acierto y un 5% de error. Y la predicción en los no, digamos que es aceptable. Y de nuevo aquí, Manuel, sí, habría que mejor hacer el cálculo exacto. ¿Cómo puedo hacer el cálculo exacto para ver qué porcentaje predijo en los no? Lo puedo hacer hasta con una calculadora aquí. 227 más 118 igual 345. Entonces yo divido 227 entre 345 y el porcentaje de acierto en los no, como estamos viendo, es de un 65%.
relativamente bien. Ok, muy bien. Bueno, árboles de decisión. Recordemos que en el curso anterior ya vimos árboles de decisión. Ok. No voy a entrar en el detalle hoy de qué era un árbol de decisión. Recuerden que lo habíamos explicado con bastante detalle en la clase de modelos predictivos, cómo se calculaba el árbol de decisión. En la consola se puede hacer cosas muy bonitas con árboles de decisión. Para eso hay que usar el paquete que se llama rpart para construir el árbol de decisión, y hay un paquete que se llama rpartplot que grafica los árboles de decisión bastante bonitos. Recuerden que el rpart usa un algoritmo que hemos estudiado que se llama el CART, Classification and Regression Trees, más pruning, que es la poda, quitando las hojas de los árboles que no aportan mucho. Y entonces vamos a ver el ejemplo de iris. El ejemplo de iris, igual, se leen los datos. Aquí, nada más estoy ilustrándoles, aquí no estoy haciendo testing y aprendizaje, nada más para ilustrar la graficación. Normalmente uno siempre debe hacer testing y aprendizaje. Voy a aplicar el método en toda la tabla. Entonces le digo, el repart corre igual que todos. Le paso, voy a predecir tipo con todas las variables y data con datos. Aquí lo que pasa es que estoy prediciendo con todos los datos. Cuando uno predice con todos los datos y después testea con todos los datos, recuerden que pasa un fenómeno que se llama overfitting, que es que el error me da menor de lo que realmente es. Por eso no se debe hacer eso. Es mejor separar los datos en training y en testing para probar, y todavía mejor hacer lo que vamos a hacer en la última clase, que es hacer validación cruzada para poder realmente medir el error. Aquí están las reglas, el método me da las reglas y grafico. Si yo grafico el modelo con plot y con text, tengo que usar estos dos comandos. Me grafica el árbol de decisión. Ahí está el árbol de decisión. Ajá, que se leería así: si el largo del pétalo es menor que 245 es setosa. Si no, si es menor el ancho del pétalo que 1,75 es versicolor. Si no, es virgínica. Pero este gráfico le falta información, además de que no es muy bonito. Entonces es mejor plotearlo con esta función que se llama PRP, que viene en el paquete rpartplot. En este paquete uno puede jugar con estos parámetros. El ancho del brand, se les voy a mostrar primero el árbol. Ahí está el árbol hecho con esa función, queda mucho mejor, un poquito más pequeño para que lo vean todo. Ven, dice aquí, está más bonito: si el ancho del pétalo es menor a 2.4, si es sí, es setosa. Con una probabilidad, esto es una probabilidad de 1 de que sea setosa. Y este 33% quiere decir que aquí está el 33% de la población, que en efecto es así, el 33% son cetosas. Entonces esto es una regla buenísima, porque me da probabilidad certeza de que es cetosa. Si no, entonces viene, y la segunda variable que encontró es P ancho. Si P ancho es menor que 1.8, es versicolor, con un 91% de probabilidad de acierto y un 9% de probabilidad de equivocarse. Y aquí está el 36% de los datos. Y si no, si es mayor o igual a 1.8, es virgínica, con una probabilidad de 98%, una probabilidad de éxito de 98% y de error de 2%, y aquí está el 31% de los datos. Entre más grande sea la barra, vean que esta barra es más angosta que esta, significa que para acá vienen menos datos, porque acá está 33, entonces aquí, por aquí viene el 77% de los datos. Eso me indica este ancho. Aquí es más ancha esta que esta, es porque aquí tengo el 36% de los datos, mientras que aquí el 31%. Entonces el ancho de la rama me da información. Ven que aquí está color pink, color verde y color blanco. ¿Cómo hago eso? Ven, aquí yo le dije que los colores sean pink y pale green, que es un tipo de verde.
Esto es el ancho máximo del brand, de la rama. Y le paso el modelo aquí, el extra, no recuerdo muy bien qué era. Creo que es para que ponga el porcentaje aquí, sí. Y esto hay que ponérselo para que él grafique de acuerdo al modelo. Siempre hay que ponérselo, es un parámetro ahí. Entonces ven que este gráfico es bastante mejor que este. Este da información más completa. Este es el que hace por defecto el paquete RPart. Este es con el paquete RPartPlot que hace. Y uno puede jugar aquí, pueden estudiar este paquete, pueden hacer árboles con un montón de variantes bien bonitas. Bueno, esto es para ilustrarles eso. Aquí lo voy a hacer ya como se debe hacer, que es usando muestra de aprendizaje y de training. Observen que aquí tengo, y ya ahora sí lo voy a hacer con aprendizaje y con training. Y calculo el RPart con la tabla de aprendizaje. Hago la predicción con predict. Aquí, ojo, type class, esto es nuevo, eso es nuevo en ese método. Porque recuerden que los árboles de decisión se pueden usar para regresión o clasificación. Entonces el árbol de decisión podría dar, si uno no le pone ahí type class, lo que da es la probabilidad de pertenecer a la clase. Mientras que si le pongo type class, me da la clase. Me da a cuál clase ya el método lo asigna. Entonces aquí hay que ponerle para hacer clasificación type class. Y entonces aquí está el árbol de decisión graficado con PRP. Ahí está. En la tabla de training. Este sería en la tabla de training. Ahora hago la matriz de confusión igual que con los métodos anteriores. Y vemos que el árbol de decisión funcionó bastante bien. Se equivocó en 3 versicolor y en una virgínica. Entonces tiene un acierto del 92% y un error del 8%. Lo bueno de los árboles de decisión, recuerden, es que de este árbol uno extrae reglas de clasificación, lo cual es muy positivo. Ok, igual que vimos antes, también se puede generar un árbol de decisión usando solo 2 variables. Vean, predigo el tipo, pero usando solo el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Igual, entonces aquí está el árbol de decisión con solo esas 2 variables. Bueno, vamos a ver cómo le va en el ejemplo de scoring a los árboles de decisión. Leo la muestra de aprendizaje. Por acá tengo una pregunta que me hace Manuel. Dice, ¿se pueden modificar los gráficos de Reitel desde la consola? Sí. De hecho, estos son los gráficos que hace Reitel, ¿verdad? Entonces aquí desde la consola uno puede jugar con estos parámetros y entonces cambiarle de color al gráfico, cambiar el estilo de las ramas, cambiar qué aparece aquí. Si aquí uno puede hacer incluso que aparezca un histograma para ver estas probabilidades más claritas. Entonces se puede jugar muchísimo y se pueden hacer mucho más flexibilidad para hacer el gráfico. Esa es la ventaja de estar en la consola. Si uno está en Reitel mismo, no. En Reitel tiene que conformarse con el gráfico tal cual lo hace Reitel. Que no sé si era la pregunta de Manuel, iba por ese lado. Uno puede modificar los gráficos que generó ya Reitel, no, desde la consola no. Uno puede generar los gráficos que yo generé aquí mismo. Estos son los gráficos que hacen Reitel. Lo que pasa es que aquí yo sí puedo jugar con los parámetros para modificarlos. En Reitel ya los parámetros son fijos. Estos parámetros. Ok, no sé si le queda claro, Manuel. Que los de Reitel ni modo, ¿eh? Ya son como son. En la consola sí, por eso es que es mucho mejor aprender en la consola, porque ahí uno tiene mucho más flexibilidad. Bueno, aquí vamos a correr, me dice Manuel que sí, vamos a correr Repart, árboles de decisión para el problema de scoring, leo los datos, construyo el modelo con el Repart para predecir buen pagador, y grafico el árbol. Vean qué bonito este árbol, ahí tengo una cantidad de reglas importantes. Por ejemplo, una persona con coeficiente crédito avalúo menor a 12, con grado académico menor a 1.5, o sea, menor de licenciado, con coeficiente crédito avalúo menor a 3.5, de fijo va a ser mal pagador, con una probabilidad del
94%. Y ahí está el 8% de la población. Entonces es una regla buena para decir que una persona no va a pagar. Una regla para ver que alguien sí va a pagar: que el coeficiente crédito-avalúo sea mayor o igual a 12, que el grado académico sea mayor a licenciado, que el monto de la cuota sea mayor a 3.5, de fijo va a pagar con una probabilidad de un 97%, y vean, aquí además está el 43% de la población. O sea que esta es una regla bastante buena para predecir quién sí va a pagar. Buena porque hay mucha gente aquí, 43%, y además porque el grado de asertividad de la regla es buena. Bueno, ahora en general vamos a ver cómo le va. Aquí hago el predict con los árboles de decisión. Recuerden poner type class. Y vemos que el acierto es el 95% y el error es un 4%. Ahora cuidado, aquí para estar seguros habría que ir a ver el acierto positivo y el acierto negativo. Porque no lo hice aquí, pero no, entonces no estamos claros. Pareciera ser bueno, pero podría ser engañoso, porque no estamos tan claros aquí cuánto está prediciendo bien en el no. Entonces habría que ir a hacer ese cálculo. Ok, si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, hoy estamos estudiando muchos métodos. Ahora vamos a ver los métodos de bagging, que se separan en boosting y en bosques aleatorios. Recuerden que en un método de consenso, lo hemos estudiado en el curso anterior, es aplicarle a unos datos muchos métodos. Un método 1, 2, 3, hasta T métodos. Y después hago el majority votes, como dicen los gringos. Entonces, si por ejemplo aquí eran 4 métodos, si 3 métodos de los 4 me dicen que es mal pagador, lo predigo como mal pagador. Pero si 3 de los métodos me dicen que es buen pagador, lo predigo como buen pagador. Este método podría ser un árbol de decisión, un Bayes, un KNN y un análisis discriminante, por ejemplo. Entonces lo hago un consenso. Hay un caso particular de eso que se llaman los bosques aleatorios, que es muy popular porque es un método sumamente efectivo y sumamente bueno, que es en el que cada uno de los métodos es un árbol. Todas las veces aplico un árbol. Entonces uno podría pensar, bueno, pero qué raro, va a dar lo mismo siempre, porque siempre le aplico un árbol. No, porque yo tomo la muestra al azar. Tomo una muestra al azar. Esto es lo que se llama un bootstrap. Tomo un bootstrap, hago un árbol. Otro bootstrap, hago otro árbol. Y esto curiosamente minimiza el error. Luego el que mayor cantidad de árboles me lo prediga, así lo predico. Eso se llama un random forest, un bosque aleatorio. Eso de bosque viene de que son muchos árboles de decisión. El random forest es uno de los métodos más buenos que se han creado hasta la fecha. Vamos a ver cómo se hace random forest en la consola. Hay que cargar un paquete que se llama random forest. Entonces voy a correr random forest para Iris. Igual creo la muestra de testing, la muestra de aprendizaje, y lo corro igual, vean, random forest, el tipo y los datos. Y aquí hay un parámetro que después vamos a ver qué es cuando lo calibremos: importance en true. Podría no ponerse y él lo toma por default en true, pero se los pongo ahí para que vean que ese parámetro es importante. Después vamos a ver qué quiere decir esto y cómo se calibra. Si quieren lo omiten y lo dejan que él lo tome por defecto. Bueno, hago un random forest. Aquí me da alguna información, ya calculé el modelo. Hago la predicción, igual, predict, modelo y el testing. Eso sí, aquí sí hay que pasarle la columna, quitarle la columna donde está el verdadero valor. Recuerden que hay unos donde se les pone, otros donde se les quita, entonces tengan cuidado con eso. Bueno, hago la matriz de confusión y vemos que a Random Forest le fue muy bien aquí. Solo predijo 3 mal, 3 virgínicas mal. Para un error, un acierto global del 94% y un error del 6%. Vamos a ver cómo le va en el scoring. Entonces leo la muestra de aprendizaje y aplico Random Forest para predecir buen pagador con todos los predictores. Importance lo dejo en True y aquí me grafica el modelo.
Ahora leo la tabla de testing y hago la predicción, quitando la columna 6, que es donde está el verdadero valor de bueno o malo pagador. Hago la matriz de confusión y vean qué extraordinarios resultados, son muy buenos para este problema. En el no, de 246 acertó y 99 falló. Un 95% de acierto global y un 4% de error. Pero si hacemos esto con la calculadora aquí rápidamente, 246 más 99 igual 345, sí. Entonces 246 dividido, no, ahí está mal, 246 dividido entre 345 igual 71% de acierto en los no, lo cual es bastante bueno, porque este es un problema difícil, un problema desequilibrado, ¿verdad? Porque la clase de los no es muy pequeña relativa a la clase de los sí. Entonces vemos que este es por ahora el método que mejor le ha funcionado para este problema del scoring. ¿Alguna pregunta? Bueno, para terminar vamos a ver el método de boosting. Los métodos de bagging se dividen en los árboles, en los random forest o en los métodos de consenso y en los métodos de potenciación. Estos son los métodos más modernos que existen para hacer predicción y de hecho los que se comportan mejor en la mayoría de los casos. Recuerden, ya en el curso de modelos predictivos habíamos estudiado los modelos de potenciación propuestos por el profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford. Los modelos de potenciación, si se acuerdan, es un poquito diferente. De la tabla de entrenamiento yo voy solo tomo una tabla de entrenamiento, no como hice antes que tomo varias, solo tomo una, pero la voy modificando en cada corrida del modelo para que aquellos individuos mal clasificados les voy poniendo un peso para que en la siguiente corrida traten de cambiarlos. Entonces como que el modelo se entrena muchas veces con los mismos datos, pero aquellos datos en los que el modelo no está funcionando bien, trato digamos, forzarlo de alguna manera a que los cambie, de manera que la predicción y el modelo final sea mejor. Bueno, y todavía me faltan redes neuronales. Si es que son muchos métodos. Bueno, el Random Forest se usa el paquete, hay que calcular este paquete ADA. Ahí está el método ADA Boosting, que es el que usa Reitel, es el mismo. Entonces, recuerden que los métodos de potenciación, hay un detalle importante, solo funciona para dos clases. Esa es la limitación que tienen. Entonces aquí no podría correr Iris, porque Iris tiene 3 clases. Entonces corro ADA, igual se le pasa la variable a predecir que es buen pagador, los datos de aprendizaje. Aquí hay algunos parámetros adicionales, vean, iter 20, eso quiere decir que aquí, en este gráfico que teníamos, trate de mejorar la predicción 20 veces máximo. Luego new igual 1 y type discrete es porque puedo usar varios tipos, hay varios enfoques y esto también calibra. Esto lo vamos a ver la próxima clase en la calibración, cómo jugar con estos parámetros e incluso con este para tratar de mejorar el modelo. Entonces son parámetros adicionales del modelo que hoy no los vamos a explicar mucho, los vamos a ver en el día que veamos la calibración. Por ahora los podemos dejar así. Dependiendo de los datos uno puede usar entre más alto sea en teoría es mejor. Claro que evidentemente va a durar más. Muy bien. Entonces así se corre ADA Boosting. Yo puedo graficar, aquí me queda el modelo en plot y le puedo decir plot modelo. Este me da varios gráficos interesantes. Cómo va decayendo el error conforme las iteraciones. Recuerden que esto hace 20 iteraciones. Entonces grafica la iteración versus el error. Entonces se ve cómo va mejorando el error, va cayendo el error.
Y esto es la capa Curasi, que es como el inverso del error. Entonces este es bueno que vaya creciendo. Y también hay otro gráfico muy bueno que da este método que se llama la importancia de las variables. Variable Importance Plot. Esto me dice que la variable más importante en este problema es coeficiente crédito avalú. Y me está ayudando a predecir un 12% del modelo. La segunda en importancia es coeficiente crédito grado académico. La tercera, monto cuota. La quinta, ingreso neto. Y la que menos apunta el monto del crédito. Esto es muy bueno para saber realmente cuáles son las variables que están ayudando al modelo predictivo y cuáles no. Bueno, hago la predicción con ADA Boosting. Y vemos de nuevo que da bastante bien ADA Boosting, porque predice 94% de acierto, 5% de error, y predice bastante bien en los no. Entonces el modelo de ADA Boosting funciona bastante bien. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí, muchachos y muchachas? Bueno, ven que hoy estamos repasando todos los métodos que vimos en un curso y más métodos. Aquí estamos viendo métodos que no habíamos visto en el curso de modelos predictivos. Para terminar, las redes neuronales. Recuerden que ya habíamos estudiado las redes neuronales en el curso anterior de modelos predictivos. Y básicamente ahí está la estructura general de una red neuronal. Que no vamos hoy a explicar en detalle, ¿verdad? Porque es un poquito complicado, pero básicamente esta red lo que hace es tratar de simular las neuronas que están en el cerebro e ir construyendo capas. Recuerda que esta es la capa inicial, la capa input, la capa output, y en el centro hay lo que se llaman capas ocultas. Entre más capas ocultas, mejor el modelo. Ok, vamos a ir a ver las redes neuronales en la consola. Hay que cargar un paquete que se llama NNet. Ahí está el método. Vamos a hacerlo con Iris. Leo los datos Iris. Igual, construyo training y testing. Aplico NNet para predecir y construyo el modelo. Voy a predecir el tipo. Los datos de la tabla de aprendizaje. El tamaño de la red neuronal es 4, o sea, voy a usar 4 capas ocultas. Máximo de iteraciones 200. El rango y el decay, este es como el error, y el rango, el decay y el trace lo vamos a estudiar después, que son parámetros que uno puede calibrar en el modelo. Bueno, de hecho, desde aquí hasta aquí son parámetros que yo incluso los puedo quitar y dejar que el modelo los use por defecto, pero lo mejor es calibrarlos, ¿verdad? Que vamos a ver la próxima semana un poquito cómo se calibra un modelo. Por ahora los pueden usar así, que es el parámetro, digamos, que yo he visto que funciona bien en la mayoría de en muchos casos. ¿Ok? Entonces, esos serían los parámetros adicionales. Básicamente todos los modelos de aquí hasta aquí son iguales, cambiando nada más el nombre del método. Y ya en los parámetros de calibración es donde un modelo puede diferir a otro, porque evidentemente ya ahí, dependiendo de la lógica de un método, ya esos parámetros pueden ser distintos. Ok, muy bien. Predigo entonces, usando predict igual. Aquí hay que ponerle type class porque igual las redes neuronales podrían dar una probabilidad. Entonces en problemas de clasificación le pido que me dé la clase. El significado del decay me pregunta Emanuel. Se lo voy a mostrar aquí en... Si uno quiere saber, puede hacer esto, vean. Lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero digamos que yo cargo la librería y después le pregunto a qué es, que me dé una ayuda de NNet. Perdón, NNet, que es como se llama, vamos a ver, sí. La función que yo uso para predecir, NNet. Entonces, si yo le doy aquí run, me da una ayuda. Entonces aquí explica. Pero aquí está el parámetro NNet decay, por defecto lo pone en 0. Si uno no le pone nada, yo ahí le puse .1.
Le puse un número muy cercano a 0. 5, eso quiere decir 5 por 10 a la menos 4. Y el parámetro decay lo que quiere decir, vean, aquí lo explica. Vamos a ver, estos son los parámetros, los argumentos. Entonces decay dice parámetro de peso de la decadencia, de fall en 0. Eso lo que quiere decir es, digamos que cuando la red neuronal va corriendo, vamos a ver acá, hay un umbral aquí. Yo lo que le digo es que, digamos, la red neuronal, digamos que el algoritmo va corriendo varias veces. Entonces, es como, digamos, la mejora del error que va a lograrse de un paso a otro. Entonces, yo lo que le estoy diciendo aquí es como, por eso se llama como, digámoslo así, de un paso a otro mejore el error por lo menos en ese tamaño, ¿ves? Y cuando ya no mejore en eso, salga. ¿Ok? Entonces ponerle 0 es muy estricto, es como que 0 es que yo lo dejo a la libre, como que él mejore lo máximo que pueda y siga. Entonces el sistema se sale por esto, por el máximo de iteraciones. Entonces yo le puedo decir, sálgase después de que, aquí le estoy diciendo, sálgase de seguir calculando cuando haya iterado 200 veces o cuando ya no mejore el error en esto. Es como un epsilon, lo que se llama en matemáticas un epsilon. Si le pongo 0 aquí, entonces solo correría con este parámetro, corra 200 veces. Pero esto puede ser que es mejor ponerle esto también, que tenga otra condición de parada, sobre todo si yo uso un n muy grande como en este caso. Vean que el máximo de iteraciones por defecto, vamos a ver cuánto es. El máximo de iteraciones es 100. Ven, entonces lo que el modelo hace es correr 100 veces. Si yo lo dejo así con decay en 0 y máximo de iteraciones en 100. Por eso es que yo aquí le pongo un umbral de salida, pero también y subo el máximo de iteraciones, con la esperanza de que itere un poco más y me dé mejor. ¿Ok? Bueno, luego hago la predicción, calculo la matriz de confusión y me da bastante bien aquí un error del 96%, un acierto del 96% y un error del 4%. Solo falló en una versicolor y en una virgínica. ¿Ok? Y para terminar, ¿qué pasa con el problema de scoring? Vamos a ver cómo le va al red neuronal con scoring. Leo la tabla de aprendizaje. Lo corro con 400 iteraciones y un error máximo de 5 por 10 a la menos 4. 10, 100. Esto quiere decir que van a haber 100 capas ocultas. Recuerdan aquí esta red que tengo aquí graficada, solo no la están viendo, perdón, ahí tiene solo una capa oculta. Esto es para efectos ilustrativos. Ahí le estoy diciendo que use 100 capas ocultas. Por ejemplo, por defecto usa 2, entonces la predicción es malísima, pero con 100 capas da bastante bien. Hago la predicción, leo testing y hago la predicción. Aquí hay que poner type igual class. Y vean que tiene un acierto global del 95% y un error del 4%. Y la predicción en los no es muy buena, vean. La predicción en los no, vamos a ver si aquí tengo lo mismo, 257 más 88 igual 345, sí. Entonces 257 dividido entre 345, perdón, entre 345, 74% de acierto en los no. Entonces esta red neuronal está funcionando bastante bien para el problema del scoring. Bueno, muy bien. Nada más para terminar, contarles que un modelo se puede guardar en el disco duro.
Eso es muy importante porque yo, sobre todo si tengo grandes volúmenes de datos, como un problema que estuve corriendo un día de estos para predicción de fraudes en tarjetas de crédito, donde entrenábamos el modelo con 957,000 filas. Y entonces el modelo duraba construyéndose más o menos 3 horas, entre 3 y 4 horas en una máquina con 28 gigas de RAM. Ahí construíamos el modelo. Entonces, bueno, ese modelo lógicamente uno quiere guardarlo en el disco porque no lo va a estar calculando. Solo lo calcula o lo recalibra cada cierto periodo de tiempo, cada mes, por ejemplo, en el problema de tarjetas de crédito. Lo calibro cada mes. Entonces, es importante poder guardar un modelo en el disco duro. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, cualquier modelo se puede guardar en el disco duro. Por ejemplo, yo genero este modelo con la red neuronal. Es muy fácil guardarlo. Yo le digo save modelo en un archivo que se va a llamar modelo de redes iris RDA. Esta es la extensión por defecto. Así queda guardado en el disco duro. Digamos que un mes después, un día después o 15 días después yo quiero hacer predicciones. Entonces ya no tengo que reconstruir ese modelo que les contaba de fraude que dura 4 horas, Dios guarde, volverlo a construir. Entonces nada más leo el modelo con esta función load modelo, ya lo leo y entonces con ese modelo ya leído aquí queda en modelo por defecto, ya puedo hacer las predicciones y hago la matriz de confusión y todo lo que quiera, pero con un modelo que leí del disco duro, ok, no con un modelo que acabo de construir. En la práctica, por ejemplo, en tarjetas de crédito, que es un tema que yo he trabajado bastante, se construye el modelo usando a veces 500,000 transacciones, 950,000 transacciones, donde hay 2,000 fraudes, digamos. Es un problema difícil porque es un problema muy desequilibrado. Acá tenemos los compañeros de MITEC, no sé si por ahí están, que ellos trabajan en ese tema de la predicción de fraudes en tarjetas de crédito. Por ahí veo alguno de ellos, me parece. Entonces uno entrena el modelo, ese entrenamiento, ¿verdad? Este entrenamiento para un problema tan grande, ¿verdad? Donde la tabla es grandísima, puede durar 1 o 2 horas dependiendo del computador que uno tenga. Entonces uno lo guarda en el disco duro y con ese modelo hace predicciones. Y uno vuelve a generar el modelo, por ejemplo, en tarjetas de crédito cada 15 días, cada mes, cuando ya hay nuevas transacciones y nuevos fraudes, nuevos patrones. Entonces vuelve a reentrenar el modelo. Pero uno lo tiene guardadito en el disco duro para hacer las predicciones. Aquí está guardando el modelo de scoring, por ejemplo, para bosques aleatorios. Construyo un modelo con random forest para el scoring de crédito y lo salvo con esta instrucción save y luego lo leo con la instrucción load. Y una vez leído, lo sigo usando para predecir. Muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario, hemos visto hoy bastante material. Pero bueno, sobre todo para aquellos que no habían llevado el curso de modelos predictivos. Para los otros ya estos temas ya los habíamos tratado. Para la tarea, básicamente es con un archivo que se llama Spant, creo que ya lo hemos usado, hacer la predicción con todos los modelos que hemos estudiado el día de hoy. Y luego para otro que se llama votos del Congreso de Estados Unidos, hacer la predicción también. Básicamente ese es el ejercicio. Con 2 archivos hacer las predicciones con todos los modelos que vimos el día de hoy. Además calcular la predicción positiva, la predicción negativa, los falsos positivos, todo esto. Acuérdense que las definiciones de esto las habíamos visto en el curso de modelos predictivos. Si hay alguna persona que no tiene esto, me puede escribir un correo y yo se lo envío por correo. Una presentación que tenemos sobre cómo se calcula todo esto, para que tengan las definiciones y lo puedan hacer. Muy bien, ¿alguna pregunta por ahí? Me pregunta Manuel, ¿solo se ejecuta un modelo por vez o se pueden ejecutar varios modelos al mismo tiempo? Bueno, uno podría ejecutar varios modelos. No sé si se refiere a que en la computadora, ¿a qué se refiere con tiempo, Manuel?
que en la computadora yo pueda correr en paralelo varios modelos al mismo tiempo, o se refiere más bien a que yo pueda aplicarle varios modelos al mismo problema. Si está por ahí Manuel, ¿cuál es es que no entiendo bien la duda. Si la duda es que yo le puedo aplicar varios modelos al mismo problema, o si puedo en la computadora correr varios modelos al mismo tiempo. Bueno, le puedo responder ambas cosas. Sí, uno puede correr en R, se puede procesar en paralelo. No lo vemos en los cursos porque hasta en el último curso de Big Data hacemos eso, de correr R en paralelo. Para poner la computadora a correr varios modelos al mismo tiempo. Ahora, uno puede correrlos no al mismo tiempo, sino secuencialmente también. Y aplicar el modelo, eso lo vamos a hacer en la última clase de este curso. Yo tengo redes neuronales, tengo support vector machines, árboles de decisión, bosques aleatorios, etcétera, etcétera. Los pongo a competir, a ver cuál me genera las mejores predicciones, por ejemplo, para fraudes de tarjeta de créditos. Y después me quedo con el mejor. O con los dos mejores, podría ser, y hacer un consensus, como vimos antes. ¿Sí le queda claro, Manuel? No sé si por ahí va la pregunta. Ok, muy bien, con mucho gusto. Bueno, entonces, un gusto haberlos visto el día de hoy. Ahí está el foro, por favor, por si tienen preguntas para la tarea. Básicamente es correr todos los modelos predictivos que vimos hoy en dos archivos. Recuerden que hay algunos modelos que no se pueden correr si no son más de dos categorías. Entonces ahí hay problemas. El segundo problema, no se le pueden aplicar todos los métodos porque tiene 3 categorías. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Veo que hoy muy bien están la mayoría. Entonces, bueno, un gusto haberlos visto el día de hoy. Nos vemos de hoy en 8 días. Entonces, ahí está el chat para el foro, por si tienen alguna duda. Muy buenos días, nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, Ricardo. Hasta luego.